forjadoras de la democracia. En el siglo IV, Alejandría, en Egipto, no era solo una ciudad, era el corazón del conocimiento humano. Ahí convergían ideas, lenguas, religiones y saberes que viajaban desde todos los rincones del mundo conocido. Matemáticas, astronomía, filosofía, todo parecía posible en esa ciudad levantada a orillas del Mediterráneo. Y sin embargo, en medio de ese océano de ideas, más de la mitad de la población vivía en silencio. Las mujeres estaban ahí, presentes, inteligentes, capaces, pero excluidas. No podían enseñar, no podían debatir, no podían ocupar un lugar legítimo en la ciencia ni en la vida pública. El saber tenía voz, pero esa voz era masculina. En ese contexto, aceptar el destino impuesto era lo esperado. Callar, obedecer, desaparecer en los márgenes de la historia. Pero hubo una mujer que se negó. Una mujer que decidió pensar en voz alta, enseñar en público y caminar por las calles de Alejandría como una figura incómoda para su tiempo. No pidió permiso para existir intelectualmente, no bajó la mirada, no se conformó con el espacio que le asignaron. Su vida fue un acto de resistencia en una época que no estaba lista para escucharla. Esa mujer fue Hipatia de Alejandría. Esto es Forjadoras de la Democracia, un viaje por la vida de grandes mujeres que impulsaron la igualdad, la conquista de derechos y la participación de las mujeres en la vida política. Les saluda la anfitriona de este espacio, Patricia Guadalupe González Mijares, consejera del Instituto Electoral de Coahuila. Hipatia nació alrededor del siglo 355 después de Cristo en Alejandría, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano tardío. Era hija de Teón de Alejandría, un reconocido matemático y astrónomo del museo, la institución heredera del espíritu de la famosa biblioteca. En una época en la que a las mujeres se les negaba casi por completo el derecho a la educación formal, su padre tomó una decisión radical: educarla como un discípulo, no como una hija destinada al matrimonio. Hipatia estudió matemáticas, geometría, astronomía, filosofía neoplatónica, disciplinas reservadas exclusivamente a los hombres. Mientras la mayoría de las mujeres aprendían a ser esposas y madres, ella aprendía a pensar, a argumentar y a enseñar. La Alejandría en la que vivió Hipatia era una ciudad profundamente convulsa. No solo era un cruce de culturas, sino también un campo de tensión política y religiosa entre paganos, judíos y cristianos, en un momento en el que el cristianismo comenzaba a consolidar su poder. En ese contexto, las mujeres estaban legal y socialmente subordinadas. No participaban en la vida pública, no tenían voz política y su presencia intelectual era vista con desconfianza. Aún así, Hipatia se abrió paso en un entorno hostil. Llegó a dirigir la escuela neoplatónica de Alejandría y enseñaba públicamente a estudiantes de distintas religiones y posiciones sociales, algo extraordinario para una mujer de su tiempo. Su prestigio era tal que gobernantes, funcionarios y élites intelectuales acudían a escucharla. Hipatia no solo rompió barreras por ser mujer en la ciencia, sino por ocupar un espacio de autoridad intelectual y moral en la vida pública. Fue asesora del prefecto romano Orestes y una figura influyente en debates políticos, algo impensable para una mujer en el siglo IV. Escribió comentarios sobre obras clásicas de matemáticas como el Almagesto de Ptolomeo y los elementos de Euclides, contribuyendo a preservar y difundir el conocimiento antiguo. Su sola existencia desafiaba el orden establecido. Una mujer libre, educada, visible y escuchada, en un mundo que no le reconocía derechos. Hipatia de Alejandría se los ganó con su inteligencia, su voz y su valentía. Hablar de la contribución de Hipatia de Alejandría a la democracia no es hablar de leyes, votos o parlamentos, sino de algo aún más profundo: el derecho a tener voz. En un tiempo, la vida pública estaba reservada a los hombres y las mujeres eran consideradas incapaces de participar en la deliberación racional sobre los asuntos comunes. Hipatia rompió esa frontera al ocupar el espacio del debate intelectual abierto, al enseñar en público, al dialogar con gobernantes y ciudadanos por igual. Al hacerse escuchar, abrió una grieta en un sistema que excluía a más de la mitad de la sociedad.
La democracia, en su sentido más esencial, se construye cuando las ideas circulan libremente y cuando las decisiones públicas se nutren de múltiples perspectivas. Hipatia encarnó esa noción siglos antes de que el concepto moderno de igualdad existiera. Al formar discípulos de distintas creencias y posiciones sociales, defendió la razón, el diálogo y el pensamiento crítico como herramientas para convivir en una ciudad diversa y conflictiva. En un contexto de fanatismo y polarización, ella apostó por la palabra y el argumento, no por la imposición. Para las mujeres eso significó algo revolucionario, demostrar que también podía pensar lo público, opinar sobre el rumbo de la ciudad y contribuir al bienestar colectivo desde la inteligencia y no desde el silencio. Su legado es especialmente poderoso si lo miramos desde la idea de igualdad sustantiva. Hipatia no pidió ser incluida por concesión, sino que ejerció en los hechos su derecho a participar. Al visibilizar la capacidad intelectual y moral de una mujer en la esfera pública, puso sobre la mesa los problemas, las ideas y las miradas que hasta entonces habían sido ignoradas. Su vida nos recuerda que no hay democracia posible cuando una parte de la sociedad es excluida del debate. Cada mujer que hoy participa en política, que opina, que cuestiona y que decide, camina, consciente o no, sobre el sendero que Hipatia comenzó a trazar hace más de 1600 años. La figura de Hipatia de Alejandría no desapareció con su muerte. Por el contrario, se transformó en un símbolo que atravesó los siglos. Durante la Edad Media su historia sobrevivió en crónicas, cartas y relatos que la presentaban como una mujer sabia, libre, valiente, capaz de desafiar el orden impuesto. Y para muchas pensadoras posteriores, aunque no siempre de forma directa, Hipatia representó la prueba histórica de que las mujeres habían estado y podían estar en el centro del pensamiento, la ciencia y el debate público. Su vida se convirtió en una referencia silenciosa pero poderosa para quienes siglos después reclamarían el derecho a educarse, a escribir, a enseñar y a participar en la vida intelectual. En la modernidad, Hipatia fue retomada como un emblema del pensamiento libre y de la lucha contra la exclusión, especialmente por los movimientos feministas y por mujeres que buscaron abrirse paso en la ciencia, la filosofía y la política. Su historia inspira hoy a mujeres que entienden que la igualdad no comienza con un cargo o un derecho formal, sino con la posibilidad de ser escuchadas y tomadas en serio. Hipatia nos recuerda que cada voz femenina que irrumpe en el espacio público transforma la historia colectiva. Su legado vive en cada mujer que se atreve a pensar, a cuestionar y a participar, incluso cuando el contexto sigue siendo adverso. Porque mientras existan mujeres dispuestas a no callar, la obra de Hipatia seguirá vigente. El prestigio intelectual y la independencia de Hipatia, de Alejandría, no solo le ganaron admiración, también despertaron temor y odio. En una Alejandría marcada por la polarización religiosa y la lucha por el poder, su defensa de la razón, el diálogo y la convivencia se volvió incómoda. Hipatia no pertenecía a ningún bando religioso que dominara y aún así era escuchada por autoridades políticas como el prefecto Orestes, para quienes creían que el control se imponía desde el dogma y no desde el pensamiento crítico. Una mujer influyente, respetada y libre representaba una amenaza. No fue perseguida por un crimen, sino por sus ideas y por el simple hecho de ejercerlas. La intolerancia fue creciendo hasta convertirla en un símbolo a destruir. Se difundieron rumores, se le acusó falsamente de conspirar y de influir indebidamente en la política local. En el año 415 después de Cristo, una turba la atacó brutalmente y la asesinó, en uno de los episodios más oscuros de la historia del pensamiento. Su muerte no fue un acto aislado de violencia, sino el resultado de un crimen de fanatismo que buscaba silenciar a quien demostraba que el conocimiento no debía someterse al poder ni al miedo. Al intentar callarla, creyeron que podían borrar su influencia y restaurar el orden que ella desafiaba. Pero ocurrió lo contrario. Al intentar acallarla, la hicieron inmortal. Hipatia trascendió su tiempo y su muerte la convirtió en un símbolo universal contra la intolerancia y la exclusión. Su vida y su legado siguen recordándonos que las ideas no se destruyen con violencia y que la voz de una mujer puede resonar mucho más allá de su época.
Hoy Hipatia vive en cada espacio donde se defiende el pensamiento libre, la igualdad y la participación de las mujeres en la vida pública. Quisieron silenciarla, pero su historia sigue hablando más fuerte que nunca. Esa fue la historia de Hipatia de Alejandría. Si quieres saber más sobre mujeres que trascendieron su tiempo, no te pierdas los siguientes capítulos de este podcast, Forjadoras de la Democracia. Se despide la consejera electoral de Coahuila, Patricia Guadalupe González Mijares. Muchas gracias.